Hola, bienvenido al sexto video de esta serie de geometría y trigonometría. Comencemos resolviendo el problema número 26, el cual nos pide que identifiquemos qué polígono tiene 20 diagonales. En el video anterior te expliqué cómo encontrar las diagonales de un polígono regular, así que si no lo has visto te invito a que vayas y lo veas. Te lo voy a dejar en las tarjetas y si no también lo tendrás abajo en la descripción. Este problema nos da como alternativas las siguientes opciones. Podrías trazar las diagonales de cada uno de los polígonos para encontrar cuál de ellos tiene 20 diagonales. Sin embargo, será más fácil resolverlo si utilizamos la fórmula que deducimos en el video pasado. Así que utilizando dicha fórmula, sabemos que el número de diagonales está dado de la siguiente manera. En donde n representa el número de lados del polígono y d representa el número de diagonales que tendrá dicho polígono. Evidentemente, como nos están planteando que el polígono tendrá 20 diagonales, he igualado dicha expresión a 20. Si desarrollamos la multiplicación del numerador y multiplicamos ambos miembros de la ecuación por 2, obtenemos lo siguiente. Ahora, restando 40 en ambos miembros de la ecuación, obtenemos una ecuación de segundo grado que está igualada a 0. Como ya sabes, esta ecuación la podría resolver utilizando la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, pero en este caso será más fácil factorizarla, ya que es muy fácil encontrar dos números que multiplicados den menos 40 y que sumados den menos 3. Realizando dicha factorización, obtenemos la siguiente expresión. Es evidente que las dos raíces son 8 y menos 5. Sin embargo, no podemos utilizar la raíz negativa, ya que no existen polígonos con lados negativos. Así que el polígono que estábamos buscando es un polígono de 8 lados al cual denominamos octágono. El problema es bastante sencillo, ¿no crees? Vayamos con el siguiente. El problema 27 nos pide que calculemos el área del pentágono inscrito en el círculo mostrado en pantalla. En este caso, el problema nos da dos datos importantes, los cuales son el apotema del pentágono, simbolizado con la letra A, y el diámetro del círculo, simbolizado con la letra D. Para poder seguir analizando la figura, pondré estos datos en la parte inferior. Además, un dato que necesitamos pero que ya tenemos implícitamente es el radio del círculo, ya que el radio del círculo es la mitad del diámetro. Y esto lo expresaremos de la siguiente forma. Observa que el radio del círculo está presente en el triángulo que se está formando en la parte inferior, es decir, el radio del círculo corresponde con la hipotenusa de dicho triángulo. Marcaré con café este triángulo para que sea más fácil identificar lo que voy a decir a continuación. Observa que ya conocemos la altura del triángulo y su hipotenusa, ya que estos valores corresponden con el apotema y el radio respectivamente. Además, es muy fácil deducir que si calculamos el área de este triángulo, podemos encontrar el área del pentágono, ya que dicho triángulo corresponde con una décima parte de dicho pentágono. Así que analizaremos por separado cómo encontrar el área de este triángulo. Ya que el apotema es la línea que va del centro del pentágono al punto medio de cada uno de sus lados, y además dicha línea es perpendicular a cada uno de ellos, entonces podemos deducir que el triángulo que tenemos en pantalla es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular cuál es la dimensión de su base. Esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Restando 2 al cuadrado en ambos miembros de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Ahora expresaremos los números que están elevados al cuadrado de forma racional. Es decir, 2.5 lo pasaremos como 5 medios y el número 2 lo expresaremos como 4 medios. Esto lo he hecho para que sea más fácil elevarlos al cuadrado y poderlos restar. Así que elevando ambos términos al cuadrado, obtenemos lo siguiente. Y simplificando ambos términos, obtenemos que el cuadrado de la base será igual a 9 cuartos. Finalmente, lo que deberemos hacer para encontrar el valor de la base es sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, con lo cual obtenemos lo siguiente. Observa que solo me he quedado con la raíz positiva que corresponde con 3 medios. Esto es debido a que estamos calculando una distancia, y por definición, no existen las distancias negativas. Sin embargo, debes tener en mente que cuando saco raíz cuadrada en la expresión de la parte inferior de la pantalla, también obtendré como resultado menos 3 medios, ya que 3 medios al cuadrado y menos 3 medios al cuadrado son iguales a 9 cuartos. Continuando con el procedimiento, ya podemos encontrar cuál es el área del triángulo. Sabemos que el área de cualquier triángulo es igual al producto de su base por su altura dividido entre 2. Así que multiplicando 3 medios por 2 y esto dividido entre 2, obtenemos que el área es igual a 3 medios. Regresando a la figura original, podemos concluir que el área del pentágono será igual a multiplicar el área del triángulo de color café por 10, tal y como se muestra en pantalla. Así que multiplicando 3 medios por 10, tenemos que el área del pentágono inscrito en el círculo será igual a 15 unidades cuadradas.
Este problema fue fácil de resolver, sin embargo, resultó mucho más laborioso que el anterior. Así que vayamos con el siguiente. El problema 28 nos pide calcular la amplitud del ángulo ABC, si se sabe que el ángulo AOC es igual a 50 grados. En este caso, el ángulo ABC recibe el nombre de ángulo inscrito, el cual tiene su vértice en el punto B, y el ángulo AOC recibe el nombre de ángulo central, el cual tiene su vértice en el punto O. Para poder resolver este problema, necesitas conocer cuáles son los tipos de ángulo que se pueden formar en un círculo, así que antes de resolver este problema, vayamos con un poco de teoría que debes saber. El primer tipo de ángulo que se puede formar en un círculo es el ángulo conocido como ángulo central. Este ángulo tiene como característica que las líneas sobre las que se está midiendo la separación deben intersecarse en el punto O, que corresponde con el centro del círculo. Por otro lado, los puntos A y B son los puntos de intersección entre las líneas y la circunferencia. Estos puntos marcan el inicio y el fin del arco de circunferencia marcado en color naranja. Para este tipo de ángulos decimos que el ángulo formado por las dos líneas es equivalente al arco de circunferencia marcado en color naranja. Por lo tanto, la expresión mostrada en la parte inferior de la pantalla se leerá de la siguiente forma. La medida del ángulo AOB es equivalente al arco AB. Este es el ángulo más fácil de analizar y lo deberás tener presente para poder resolver el problema número 28. En segundo lugar, tenemos el ángulo inscrito, el cual mide la separación entre los dos segmentos de recta mostrados en pantalla y está formado por los puntos ABC, en donde el vértice del ángulo corresponde con el punto B. Es importante observar que los dos segmentos de recta son secantes a la circunferencia, es decir, cada segmento de recta toca en dos puntos a la circunferencia. Un ángulo inscrito tiene como característica que su vértice es un punto de la circunferencia, y además este ángulo es la mitad del arco formado por los puntos A y C, el cual he marcado en color naranja. Si lo comparamos con el caso anterior, un ángulo inscrito es la mitad del ángulo central de acuerdo con la figura mostrada en pantalla. Sin embargo, en la parte inferior tenemos la definición que se leería de la siguiente manera. La medida del ángulo ABC es igual a la mitad del arco AC. En tercer lugar, tenemos el ángulo seminscrito, el cual está formado por los puntos ABC, tal y como se muestra en pantalla, en donde el vértice de dicho ángulo es un punto que pertenece a la circunferencia. A diferencia del caso anterior, en este caso tenemos un segmento de recta que es secante a la circunferencia, pero el otro segmento es tangente, es decir, este segmento solo tocará en un punto a la circunferencia. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, la relación entre el ángulo ABC y el arco marcado en color naranja resulta ser la misma, por lo que leeríamos la expresión en la parte inferior de la pantalla de la siguiente forma. La medida del ángulo ABC es igual a la mitad del arco BC. En cuarto lugar tenemos al ángulo interior, el cual tiene como característica que su vértice está en el interior del círculo. En este caso, los dos segmentos de recta son secantes a la circunferencia y pasan por los puntos A, C, D y E. Como te puedes dar cuenta, estos segmentos de recta forman 4 arcos, pero solo nos interesarán 2 de ellos. El primero que va del punto A al punto C y el segundo que va del punto D al punto E, los cuales he marcado en naranja y verde respectivamente. Recuerda que cuando hablamos de arcos de circunferencia, los medimos con respecto al centro de dicha circunferencia, como si se tratase de un ángulo central. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC será igual a la semisuma de los arcos AC y DE, de acuerdo con la expresión mostrada en la parte inferior de la pantalla. Por último, tenemos al ángulo exterior, el cual tiene como característica que su vértice se encuentra fuera del círculo. En este caso, dividiremos el análisis en dos partes. La primera parte será cuando a lo más una de las rectas es tangente. En el caso de la figura mostrada en pantalla, ambas rectas son secantes, pero una de ellas bien pudo haber sido tangente. Observa que ambas rectas forman 4 arcos de circunferencia, sin embargo, solo nos interesará analizar los arcos AC y DE. Por lo que la medida del ángulo ABC será igual a la semirresta de los arcos AC y DE, como se muestra en la expresión mostrada en la parte inferior de la pantalla. A pesar de que estamos analizando la medida del ángulo ABC, bien pude haber dicho la medida del ángulo DBE, ya que los puntos A y D son colineales al igual que los puntos C y E. Ya para terminar, tenemos el segundo caso del ángulo exterior, el cual corresponde cuando ambas rectas son tangentes a la circunferencia. En este caso, estas rectas solamente forman 2 arcos de circunferencia,
el primero mostrado en color azul y el segundo mostrado en color naranja. Sin embargo, de acuerdo con la expresión mostrada en la parte inferior de la pantalla, para encontrar la medida del ángulo ABC, utilizaré el arco marcado en color naranja. Por lo tanto, afirmamos que la medida del ángulo ABC será igual a 180 grados menos el arco AC. Y ahora sí, habiendo dicho esto, volvamos con el problema número 28. Entonces, sabiendo que el ángulo ABC es un ángulo inscrito y que el ángulo AOC es un ángulo central, que a su vez es igual a 50 grados y que también es equivalente al arco AC, podemos afirmar lo siguiente. Esto implica que la medida del ángulo ABC será la mitad del arco AC, así que reemplazando el valor del arco por los datos del problema, obtenemos la siguiente expresión. Por último, multiplicando un medio por 50, obtenemos que la medida del ángulo ABC será igual a 25 grados. Debes tener en cuenta que sabiendo las propiedades de los ángulos de un círculo, es muy fácil resolver este tipo de problemas, ya que más adelante resolveremos varios problemas de este tipo. Vayamos con el siguiente. El problema 29 nos pide encontrar el área del triángulo marcado en color verde de acuerdo con la siguiente figura. Como parte del problema, nos dicen que el punto O y el punto R son los centros de las circunferencias, y además, dichas circunferencias tienen como radio 2 unidades. Como te podrás dar cuenta, si el punto O y el punto R son los centros de ambas circunferencias, entonces el segmento que va del punto O al punto R es igual a 2 unidades. Además, si observamos que el punto A pertenece a ambas circunferencias, entonces podemos afirmar que la distancia de cualquiera de los centros al punto A es equivalente a un radio de circunferencia. Por lo tanto, también será equivalente a 2 unidades. Todo esto nos sirve para concluir que el triángulo que tenemos en pantalla es un triángulo equilátero, es decir, es un triángulo en el que todos sus lados son iguales y en este caso miden 2 unidades. Ahora ya sabemos cuánto miden sus lados, pero nos falta calcular cuánto mide el área de dicho triángulo. Por lo tanto, dividiendo este triángulo en dos partes iguales de la siguiente forma, obtenemos dos triángulos rectángulos, los cuales tienen las siguientes dimensiones. Solo nos quedaremos con uno de los triángulos, con el cual podremos calcular la altura del triángulo equilátero. Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos afirmar lo siguiente. Ahora, restando 1 al cuadrado en ambos miembros de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Realizando las potencias, obtenemos el siguiente resultado. Simplificando, obtenemos que h al cuadrado es igual a 3, sin embargo lo que nos interesa es el valor de h, así que sacando raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, obtenemos que h será igual a raíz de 3. Ya para terminar, solo nos resta calcular el área del triángulo equilátero, pero debido a que sabemos que el triángulo rectángulo es la mitad del triángulo original, entonces lo único que tendremos que hacer es multiplicar su base por su altura. Así que reemplazando la base que mide 1 y la altura que mide raíz de 3, obtenemos la siguiente expresión. Y con esto concluimos que el área del triángulo equilátero será igual a raíz de 3. Ya para terminar este video, resolvamos el problema número 30, el cual nos pide encontrar la medida del ángulo X de acuerdo con la figura mostrada en pantalla. El primer dato que nos da el problema es que el círculo está dividido en 5 arcos iguales, lo cual podemos expresar de la siguiente forma. Como te puedes dar cuenta, estos segmentos de arco forman un pentágono que está inscrito en la circunferencia, además de que también podemos observar que el ángulo X es un ángulo inscrito, ya que su vértice está en el punto M que pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, podemos expresar la medida del ángulo PMN de acuerdo con la siguiente expresión. La medida del ángulo PMN es equivalente al ángulo X que estamos buscando, y la medida del arco PN es equivalente a la quinta parte de la circunferencia, lo cual podemos expresar de la siguiente forma. Finalmente, simplificando, obtenemos que la medida de X es igual a 36 grados, o en otras palabras, es igual a la mitad del arco que va del punto P al punto N. Y con esto hemos terminado de resolver los 5 problemas de este video. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribírmelo en la caja de comentarios. No olvides también suscribirte y compartirlo con tus compañeros y amigos. Así que de mi parte ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.